Muy buenos días, vamos a dejar grabado esta clase inicial para su revisión posterior y de esta forma poder aclarar algunas dudas que en su lectura pudiera generarse. Vamos a dejar de manera complementaria esta información. Ustedes tienen el texto para la revisión permanente de él y sin embargo igual si siguen generándose algunas dudas que no puedan ser aclaradas en esta grabación, sin duda ustedes tienen la posibilidad de consultar a través de los correos permanentes o en las conexiones que tengamos en las clases. Bien, vamos a ir de lo más general a algunos tópicos específicos que dentro de la anatomía es necesario conocer. Comentábamos la primera intención de conexión el otro día, que la anatomía se desarrolló a partir de varias escuelas que empezaron a hacer investigación, fundamentalmente en Europa, y quisieron unificar sus criterios para poder facilitar el estudio y este lenguaje se hiciera cada vez mucho más universal. Bien, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista formativo en la universidad, la anatomía de tipo descriptiva, anatomía topográfica y fundamentalmente comprender qué es el análisis sistémico, observando el cuerpo humano y describiendo el cuerpo humano desde el punto de vista macroscópico, sin apoyo de elementos de amplificación para él. ¿Bien? Obviamente se puede dividir en muchas áreas de estudio la anatomía. El curso Anatomía 1 es un curso fundamentalmente de anatomía topográfica, lo cual requiere integrar todos los elementos estructurales del cuerpo humano en una sola región en estudio. Quiero decir con esto que si vamos a hablar de anatomía topográfica, tenemos que considerarlo eh, los elementos musculares, vasculares, nerviosos y de distintos planos que pudieran estar presentes en un punto. Y por lo tanto, eh, requiere de alguna forma la integración o el conocimiento previo o a lo menos el estudio o el entendimiento de los elementos vasculares, nerviosos que están participando en distintas regiones. Bien, tal vez ese es un poco el desafío que requiere abordar la anatomía de inmediato desde el punto de vista topográfico, como es Anatomía 1, en el cual las generalidades, que son las que vamos a revisar ahora en estas clases, sobre los sistemas circulatorio, muscular, óseo, articular, son elementos que van a estar presentes en cada punto o cada región que ustedes vayan a ir estudiando. Bien, esta diapositiva termina por relatar una serie de otras subtemas o áreas de especificación que la anatomía puede enfocar para el estudio del cuerpo humano. Como lo podemos señalar acá, tenemos ¿cierto? Una anatomía descriptiva desde el punto de vista de órganos y sistemas, una anatomía de superficie, es decir, todos los elementos que en los planos más superficiales de nuestro cuerpo observamos, o hablar de una anatomía netamente funcional, es decir, cómo a través de la acción muscular, articular, vamos obteniendo cierto grado de movimiento y desplazamiento. Ya en los cursos más específicos requiere uno conocimiento de anatomía patológica, aquellas funciones normales u órganos normales que se empiecen a afectar. Hablamos de características que ellos presenten. La anatomía quirúrgica, es decir, todas aquellas áreas del cuerpo que pueden servir para abordajes a planos más profundos, a órganos o a cavidades del cuerpo, se estudian en una anatomía quirúrgica. Y un elemento que vamos a incorporar en todo el curso es la anatomía imagenológica. En cada diapositiva, en cada más bien clase, vamos a tratar de dar pinceladas y en los cursos prácticos también, a cómo la imagenología nos permite interpretar la anatomía, nos permite comprender la anatomía macroscópica.
para poder comprender si la anatomía imagenológica, sin duda que la anatomía topográfica, la anatomía macroscópica o descriptiva, tenemos que tenerla muy clara. Bien. Entrando netamente en lo que son uno de los componentes del aparato locomotor, como es el sistema óseo, hablamos de osteología. Otro de los componentes del sistema locomotor es los músculos, como está en otro PDF disponible para ustedes, y lo que vamos a ver en la clase de hoy viernes, articulaciones. ¿Ya? Esos tres elementos configuran el aparato locomotor. Netamente desde el punto de vista de la osteología, el cuerpo humano está constituido por una serie de huesos articulados entre sí, en un número total de 206, y los vamos a encontrar en distintas regiones corporales, formando los elementos que nosotros conocemos, como el cráneo y la cara, columna vertebral y tórax, y las extremidades o miembros superiores e inferiores. Las funciones de los huesos es justamente dar un esqueleto, una estructura basal, donde los elementos blandos, los músculos, los tendones, las vísceras se puedan ubicar, contener y proteger. Gracias a que los huesos están articulados en distintos puntos, unos con otros, nos permiten los movimientos, los desplazamientos. A eso se refiere con el concepto de palancas, gracias a la acción muscular. También mencionábamos en la clase anterior, que se interrumpió, que para universalizar el estudio de la anatomía se definió una posición de estudio que fuera replicable, comprensible y que nos permitiera a través de esta posición anatómica obtener distintas vistas del cuerpo humano, ¿ya? Distintas vistas, distintos planos y comprender los movimientos que el cuerpo realiza. Esa es la famosa o clásica definida como posición anatómica, que como está en esta diapositiva descrita, relata que es un individuo, un sujeto en estudio. Si se fijan, no se habla de género, sino que es un sujeto de estudio que está en posición bípeda, de pie, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, está erguido, derecho, los brazos cuelgan alrededor del tronco y la mirada horizontalizada. Los pies también tienen que estar paralelos entre sí. Entonces, a partir de esa posición anatómica, comprendemos que se pueden trazar distintos cortes o planos que van generando regiones corporales. Y de aquí hablábamos el otro día que uno de los principales planos o resultados, perdón, del estudio o de trazar imágenes o planos en la posición anatómica es obtener los tres planos del espacio. ¿Mm? Somos seres tridimensionales y por lo tanto vamos a ir comprendiendo estos tres planos del espacio. El primer plano que vamos a relatar acá es el plano que se traza en el sujeto de estudio y que divide el cuerpo humano desde arriba hacia abajo. Este plano corta o segmenta el cuerpo desde arriba hacia abajo y producto de trazar ese plano obtenemos dos mitades idénticas. Ese es el denominado plano medio. Plano medio. También comentábamos y tratábamos de explicar que los planos medios también tienen planos que están paralelos a él y esos son los denominados planos sagitales. Por lo tanto, el plano medio divide el cuerpo en dos mitades idénticas y esas mitades se llaman lado derecho y lado izquierdo. Y mencionábamos que la lateralidad entonces, el decir que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, o una región derecha y una región izquierda de nuestro cuerpo, es gracias a que está implícito en ello la acción de un plano medio, que divide el cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda. El otro plano del espacio que vamos a comentar en esta grabación es aquel plano que igual corta o secciona el cuerpo de arriba hacia abajo y que producto de trazar este plano, que aquí está en un color amarillo, divide el cuerpo en dos regiones, en dos zonas o dos regiones. Estas zonas se llaman una región anterior y una región posterior. Ese plano se denomina plano coronal o frontal.
Por lo tanto, cuando nosotros mencionamos que tenemos una región anterior y una región posterior, está implícito en esa relación el trazar el plano frontal o coronal. Y el tercer plano del espacio es un plano que, como lo vemos acá, corta o secciona nuestro cuerpo en estudio completamente, y que producto de cortar y de seccionar el cuerpo obtenemos dos regiones corporales o dos zonas. Estas zonas se llaman una región superior y una región inferior. Por lo tanto, siempre que hablemos de una región superior corporal y una región inferior corporal, está implícito en ello, en esa relación, el de haber trazado un plano que se denomina plano transverso. ¿Bien? Ahora, para explicar esta diapositiva, vamos a comprender, y las diapositivas también siguientes nos va a aclarar un poco esta información. Como dice ahí, los planos que vayan alejándose del plano medio, pero que vayan paralelos a él, se denominan planos sagitales. Si se van alejando, van a ser planos sagitales más laterales, y si se van aproximando, van a ser más mediales. ¿Mm? Hay un término entonces de relación de posición del cuerpo que tiene que ver con el plano medio. Todo lo medial está próximo al plano medio y todo lo lateral está alejado del plano medio. Como dice esta diapositiva, los huesos o elementos anatómicos pueden tener una dirección absoluta, que es la que el hueso lleva por sí mismo. Es decir, como estamos mostrando acá, aquí tenemos la tibia, ¿cierto? La tibia en esta posición anatómica tiene una región superior y una inferior, una dirección absoluta, ¿no? Es decir, no es que la tibia se dirija corporalmente en posición anatómica a otra zona, ¿ya? Tiene esa disposición. Aquí en esta diapositiva tratamos de explicar un poco esto de las generalidades de osteología respecto a las relaciones de posición. ¿Mm? Si se fijan, entonces, todas las relaciones de posición tienen que ver con relación con los planos que se han trazado. ¿Ven? Una posición, vuelvo a repetir, una posición superior siempre va a ser comparativa, porque yo hago referencia a que en ella hay un plano que me dividió el cuerpo, en este caso el plano transversal. Por eso puedo decir que mi cabeza es superior al hombro, o mi cabeza es superior a mi rodilla, porque obviamente en la posición anatómica, si yo trazo un plano transversal, me genera una región superior y una inferior. Este plano también lo puedo trazar a distintos niveles en la posición anatómica, y también me permite entonces establecer una relación de comparación. ¿Bien? Desde el punto de vista de clasificación de los huesos, hay varios criterios de clasificación. Uno es la clasificación en base al criterio de forma, que no está descrito aquí con ese nombre en esta diapositiva. ¿Se fijan? Dice solamente forma de los huesos, pero eso es un criterio. Por lo tanto, si usamos el criterio de forma para clasificar los huesos, podemos decir que los huesos son largos porque predominan un hueso largo, el largo, valga la redundancia, sobre el ancho. Hay un segmento, un lado que predomina sobre el otro, si yo lo observo como una estructura geométrica. ¿Ya? Por lo tanto, un hueso largo es aquel que tiene una diferencia entre su ancho y su largo. O, dicho de otra forma mucho más matemática, uno de sus lados es mayor que el otro. ¿Mm? De la misma forma, y me salto de inmediato al corto, un hueso corto no hay un predominio de ninguno de sus lados. En general sus lados son bastante similares en longitud, y por eso decimos que es un hueso corto, porque no hay predominio de un lado sobre otro. Hay huesos también que no tienen formas muy comparables o lados comparables, es decir, que no tienen lados largos y cortos, sino que tienen muchas hendiduras, salientes, excavaciones, se llaman esas hendiduras, y por lo tanto se clasifican como huesos irregulares.
Y hay otros huesos que son justamente anchos y planos, como es la escápula. Si se fijan, son huesos planos. Los huesos del cráneo también, al estudiarlos vamos a ver que son huesos planos. La pelvis, estos huesos coxales de la pelvis también son huesos planos y anchos. En un hueso largo, como estamos mostrando aquí, el fémur, reconocemos regiones extremas, por ejemplo, el extremo superior y el extremo inferior, y un extremo medio o central. A partir de esto decimos que un hueso largo tiene generalmente tres zonas: una central que es denominado el cuerpo o diáfisis, y extremos distales, las epífisis tanto proximal como distal. El concepto proximal es porque esta epífisis está más próxima al cuerpo, al segmento corporal, al tronco, en definitiva. Y esta distal está más alejada del tronco. En las zonas donde vemos la transición, que aquí dice unión de la diáfisis con las epífisis, se denomina metáfisis. Metáfisis. En la metáfisis, como dice ahí, encontramos entonces cartílagos de crecimiento, que permite justamente establecer o desarrollar en longitud este elemento, este segmento corporal. Y en un estudio radiológico, si se fijan, las zonas de actividad metabólica, donde está la metáfisis, no tienen una condensación, una formación ósea todavía, sino que es muy activa y por lo tanto es bastante de predominio cartilaginoso. Y por eso se ven estas zonas de discontinuidad. Aquí tenemos un ejemplo de los anillos de crecimiento. Estas son las zonas de las metáfisis, tanto a nivel del fémur aquí como de la tibia. Aquí lo vemos en el radio y en la ulna. Vemos que todavía no ha completado su periodo de crecimiento, por lo tanto esto está en actividad metabólica y en desarrollo. Aquí tenemos ejemplos de los huesos planos y anchos, como los mencionamos. Los huesos cortos, como los huesos del carpo, huesos carpianos, que están en la región de la muñeca. Se caracterizan porque, como dice la diapositiva, sus tres dimensiones son parecidas. Se encuentran en la columna vertebral, en la base del cráneo, en el carpo y en el conjunto de huesos del pie denominados huesos del tarso. También hay huesos que están clasificados como supernumerarios o accesorios, ¿ya? Aquí se muestra un ejemplo clásico entre los huesos del cráneo. Aquí tenemos los huesos parietales y el hueso occipital. Y aquí se formó, aparece un supernumerario, un huesito denominado en este caso interparietal, ¿ya? Porque está entre los parietales. También se le denominan huesos bormianos, a estos huesitos que están en número supernumerario en el cráneo. Estos son los términos de relación, regiones o elementos descriptivos de los huesos. A los huesos los vamos a analizar describiéndole bordes, caras, extremos, ¿ya? Cuando hagamos el estudio regional de cada uno de ellos. Y, por supuesto, la relación que estos huesos tienen con los planos, ¿ya? Vamos a decir que una parte del huesito es medial porque va a estar más próximo al plano medio y otra parte de él va a ser más lateral porque está más alejado del plano medio. Lo mismo que presenta una cara anterior y una cara posterior, porque estamos en esa relación estableciendo el plano frontal o coronal. Tiene una cara anterior, que es la que estamos observando por acá, ¿ya? Y una posterior si miramos por posterior al hueso o al cuerpo en estudio. Lo mismo el superior e inferior. Hay un plano aquí transversal trazado para poder establecer esa relación. Desde el punto de vista de elementos anatómicos óseos, estos denominados accidentes óseos o reparos óseos son todas las formas que nosotros vamos a observar y describir, ¿ya? Uno de los reparos óseos o accidentes óseos son en este caso estas zonas redondeadas, ¿ya? Que están en los extremos de los huesos, se denominan eminencias de los huesos o procesos.
Aquí estamos mostrando la cabeza del húmero, que es una eminencia, una zona elevada, redondeada, y como dice ahí, las eminencias, en este caso articulares, corresponden a las que van a relacionarse o van a ofrecer un área de superficie de relación articular entre un hueso y otro. Aquí estamos mostrando la cabeza del fémur y la cara articular que tiene el hueso coxal, el acetábulo. Estas zonas, entonces, eminencias pueden ser móviles o fijas. Dice ahí, tenemos también eminencias no articulares, ¿ya? Algunas salientes que no son articulares, no se relacionan con otro hueso. Según su forma, estas eminencias no articulares se distinguen en tuberosidades, protuberancias, eminencias mamilares, espinas, líneas y crestas. Las eminencias articulares en general están destinadas a ofrecer áreas para que se peguen allí, se inserten músculos, ligamentos. Ejemplo, aquí estamos mostrando la tuberosidad isquiática. Esta es una parte inferior del hueso coxal, que es este. Esta tuberosidad isquiática, entonces, es una eminencia no articular. Aquí tenemos la espina isquiática, tenemos que mostrarla por la cara posterior, que también entonces es una eminencia no articular. Las cavidades que se observan en los huesos las vamos a dividir en articulares y no articulares. Obviamente las articulares ofrecen un área, no es que se opongan, sino que ofrecen un área para complementar la forma del otro hueso que va a estar relacionándose allí. Por ejemplo, si hablamos de una eminencia, como lo mostré recién acá, por otro lado tenemos acá una cavidad. Entonces, más que oponerse, es ofrecer un área de relación de convexidad y concavidad para que ellos articulen perfectamente, como lo vemos acá. ¿Se fijan? Ahí tenemos articulando entonces en esta cavidad a la cabeza del fémur. El acetábulo del coxal articula con la cabeza del fémur. Hay otras zonas o cavidades que no son articulares, y estas cavidades no articulares tienen funciones y por eso se dividen en tres clases. Una de ellas son las cavidades de inserción, porque en esas cavidades se van a pegar e insertar músculos o ligamentos. Ejemplo de una de las cavidades de inserción es la cavidad digital del trocánter mayor del fémur, que tenemos aquí, porque en esta cavidad se va a insertar músculos que tienen que ver con actividad de la cadera, rotadores de cadera, músculo obturador lateral, obturador medial, gemelos o géminos. ¿Ven? Otras cavidades no articulares son las cavidades de recepción, donde están alojados vísceras. También se denominan fosas a estas cavidades. Se alojan tendones, arterias o nervios, a eso me refiero con vísceras. Aquí estamos mostrando la cavidad orbitaria. Está el globo ocular con sus elementos nerviosos y musculares. Aquí estamos mostrando otra cavidad, la fosa cerebelosa del hueso occipital, donde está conteniendo al cerebelo. Cavidades de recepción. Y las cavidades de ampliación son, dice ahí, más o menos irregulares o con muchas elevaciones y depresiones. Eso se llama anfractuoso, como lo vemos aquí al interior del cráneo, que tenemos zonas de elevación y de depresión. Estas cavidades de ampliación permiten justamente, como dice el texto, amplificar o generar resonancia, hacer más liviano al hueso, y se observan en aquellos huesos que evolutivamente se destinaron para la fonética, la fonación, la respiración. Todos los huesos que encontramos en el macizo facial, como los hueso maxilar, hueso frontal, vean que tienen unas cavidades o senos. El esfenoides también tiene una cavidad que hace entonces que sea más liviano y que permita la resonancia. El hueso temporal también tiene una cavidad donde se aloja el órgano de la audición y establece una caja timpánica. Otros elementos de histología que vamos a mencionar son los agujeros y conductos de los huesos, los forámenes más bien,
denominados en nómina anatómica, estos conductos permiten entonces el paso de vasos y nervios, por eso se llaman conductos de transmisión. Los elementos pasan por los forámenes o los agujeros, no quedan ahí insertos. Un ejemplo de foramen de transmisión es aquí vemos la mandíbula, que está seccionada para ver cómo este nervio dentario alveolar inferior ingresa al interior de la mandíbula y va a dar inervación a las piezas dentales. Hay otros forámenes que son denominados de nutrición porque permiten el ingreso de elementos vasculares como son las arterias nutricias que irrigan y alimentan este hueso. Estos conductos de nutrición, dice ahí, dan paso a vasos que proporcionan al hueso sus nutrientes y tenemos conductos de nutrición de primer orden, es decir, los agujeros nutricios los vamos a encontrar siempre en las diáfisis y los de segundo orden, que son muy chiquititos, los encontramos de predominio en las epífisis. Los huesos están envueltos todos por una membrana. Esta membrana se denomina periósteo. Y esta membrana tiene la característica de ser altamente vascularizada. Ahí vemos este esquema de vasos arteriales y venosos y altamente inervada. Un hueso sin el periósteo es un hueso que va a degenerar, se va a morir, se va a necrosar porque no tiene nutrición. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante el periósteo para la vida del hueso. Esta membrana que recubre a los huesos, que es el periósteo, dice, el periósteo de mayor espesor está en la superficie externa del cráneo, en una zona denominada proceso basilar del hueso occipital. Se ha visto que obviamente esta característica es una condición evolutiva porque requiere que nuestro hueso del cráneo esté altamente protegido y para ello tiene que estar muy vascularizado e irrigado, porque está conteniendo ahí nuestro encéfalo y por lo tanto la evolución de la especie generó esta característica de protegerlo bastante bien y proporcionarle mucha irrigación e inervación. Hay otras zonas donde el periósteo es más delgado, como dice la segunda parte de la diapositiva. Se encuentran en las superficies internas de las cavidades que forman los huesos de la cara. Dice, además, el periósteo es más delgado en las diáfisis, prácticamente con ese diámetro, o sea, con ese espesor, 1 milímetro, y es un poco más grueso en la zona de las epífisis. El periósteo es más delgado en las diáfisis, 1 milímetro, y un poquito más grueso en los extremos, en las epífisis. También entendiendo esos fenómenos como la evolución, como la adaptación del cuerpo a las actividades articulares, ¿ya? Aquí estamos mostrando entonces la envoltura del hueso, esta membranita de color blanco anacarado. Aquí se esquematiza con su irrigación. También esto puede sufrir procesos inflamatorios por algún cuadro infeccioso, y por lo tanto hablamos de periostitis, inflamación del periósteo. Las infecciones que ingresan al hueso pueden generar rápidamente diseminación, por eso es importante que nuestro hueso siempre esté cubierto por periósteo. Si no está cubierto por periósteo, o si se fractura un hueso, queda muy expuesto a invasión bacteriana, que disemina muy rápido por la forma intrincada, muy tortuosa que tiene la organización interna del hueso. ¿Bien? Por eso siempre una fractura, recordar, requiere rápidamente una reducción, un manejo y cubrir con antibiótico porque se genera una ventana de infección el perder la continuidad del periósteo. Patologías óseas, muchas, lamentablemente, inflamaciones de distinto origen, ¿ya? Estas son las osteitis, patologías óseas, y la osteomielitis van a ser inflamaciones, esto es netamente del periósteo, y aquí cuando involucra el periósteo y el hueso, ¿ya? Osteomielitis. Con gran deformación, con gran pérdida ósea y formación de tumores, como dice acá. Podemos observar tumores que se inician en el tejido óseo y luego tumores que pueden
grupos celulares que pueden diseminarse a distancia y generar metástasis. O también podemos observar tumores óseos primarios o aquellos que migraron de alguna víscera y se estacionan en el hueso. Esos serían tumores secundarios o metástasis. Bien. Tipo de fracturas que podemos describir para los huesos. El rasgo es la forma, ya la forma de que el hueso se quiebra. Esos son los rasgos de fractura. Decimos que hay fracturas cerradas donde prácticamente no se pierde la forma, el periósteo no se rompe, hay una pequeña, ¿cierto? Alteración de la superficie, eso es una clásica fractura en tallo verde. Y luego vienen las descripciones lineales que podemos observar, como dice ahí. Puede haber un rasgo transverso, un rasgo oblicuo, un rasgo en espiral, o se generan fragmentos múltiples de hueso en el producto de la fractura, como es una fractura conminuta, como dice acá. ¿Mm? También puede fracturarse generando segmentos. ¿Mm? Hay fracturas por impactación, si se fijan, o avulsiones o secuestros donde se pierde parte del hueso y queda separado del resto de hueso. Y vemos cómo esta zona estaba inserta con un tendón y por lo tanto tenemos ahí ese secuestro óseo. Los huesos articulados entre sí, las vértebras constituyen nuestra columna vertebral. Por lo tanto, la columna vertebral es un conjunto de huesos o de vértebras articulados. Por eso cuando estudiamos la columna hay que comprenderla así, como un conjunto de vértebras articuladas entre sí y que para el estudio vamos a regionalizarla en distintas zonas, cervicales, torácicas, lumbares y sacrococcígeas. Esos son los 4 segmentos. Está constituida por 33 o 34 vértebras, porque el coxis puede tener un número variable entre 3 a 4 vértebras que configuran el coxis o segmentos. Bastante regular es el nivel cervical, donde tenemos 7, torácica 12 vértebras y lumbar 5. El sacro, que es este conjunto fusionado de huesos, tienen 5 vértebras sacras funcionadas y las variables del coxis, como les dije, en número de 4 a 3 vértebras. Los movimientos que presenta la columna vertebral son movimientos justamente en conjunto, donde vemos que el tronco finalmente es el que se desplaza hacia anterior o hacia posterior. Estos son los movimientos de flexión y extensión de la columna. También la columna se puede inclinar o flexionar hacia los lados y puede experimentar movimientos de rotación. Vamos a ver con detalle después cuando veamos regiones corporales que la columna tiene zonas más móviles y otras menos móviles. Las zonas más móviles son aquellas que permiten la transición entre la región del tronco y el cuello hacia la cabeza y el tronco hacia las extremidades inferiores. Por lo tanto, los segmentos más móviles van a ser la columna cervical y la columna lumbar. Y rápidamente describiendo de forma puntual las vértebras, vamos a hablar que las vértebras, para su estudio, reconocemos en general 2 grandes zonas: una región anterior, donde está el cuerpo vertebral, y una región posterior, donde hay una serie de elementos anatómicos denominados el arco vertebral. En este arco vertebral que estoy mostrando acá, tenemos distintas zonas o procesos articulares. ¿Ya? Esto que está descrito en este diapositivo, como dice ahí, es una característica común a todas las vértebras. Presentan un cuerpo vertebral, que es la zona más anterior de ella, forma de un cilindro, tiene una cara superior y una inferior, y detrás un conjunto de elementos óseos o salientes denominados procesos o apófisis, que permiten articular las vértebras, tanto las superiores como con las inferiores. Y una proyección posterior denominado, en este caso, proceso o apófisis espinosa, que también se inserta en ella muchos músculos y ligamentos y que da estabilidad a las vértebras.
en esta vista superior de la vértebra, nos queda más claro cómo este arco vertebral que está descrito aquí en esta llave, que es el conjunto de todos estos procesos articulares, reconocemos el proceso espinoso, los procesos transversos, y estas salientes superiores que son los procesos articulares superiores, y estas chiquititas que están acá que son los procesos articulares inferiores. Vemos también una zona de transición ósea, denominada las zonas de las láminas, dispuestas entre los procesos articulares y el proceso espinoso, esto para ambos lados, y la región de los pedículos, que está conectando los procesos transversos con el cuerpo vertebral. Fíjense que observamos en una vértebra esta presencia de un foramen vertebral, por donde va la médula espinal, formando parte del sistema nervioso central, ¿cierto? La médula espinal contenida y protegida allí. Tiene este foramen vertebral entonces un límite anterior, que es la cara posterior del cuerpo vertebral, y por detrás vamos a tener entonces en el foramen la presencia de las láminas vertebrales y la base del proceso espinoso y los pedículos por los lados. Un poco la descripción de las estructuras que protegen o delimitan este foramen vertebral. Aquí está esquematizada el foramen vertebral ocupado por los elementos denominados, ¿cierto?, del sistema nervioso, como es la médula espinal, y esta médula mostrándonos cómo tiene sus raíces o nervios raquídeos que están abandonando la columna vertebral por los espacios que las vértebras ofrecen al estar articuladas. Aquí tenemos una esquematización donde vemos el foramen intervertebral que permite la salida de los nervios raquídeos o nervios espinales. Si se fijan, ahí vemos en estos forámenes cómo los nervios espinales salen desde la zona media de nuestro cuerpo. Y vamos a ver que se denomina entonces anatómicamente, formando parte de esto del sistema periférico. Sistema central es todo lo que está ubicado en el plano medio, y sistema nervioso periférico es lo que se va alejando del plano medio. Aquí mencionamos, ¿cierto?, el pedículo, se está señalando con más detalle el pedículo, y vean que el foramen intervertebral entonces es, o lo observamos o lo describimos cuando está articulada una vértebra con otra. Si vemos una vértebra sola, hablamos de una escotadura. Pero cuando ya lo vemos articulado con la vértebra vecina, tanto superior como inferior, hablamos entonces de la presencia del foramen intervertebral o agujero de conjunción. Y aquí hay algunas características diferenciadoras entre las vértebras, tanto de la región cervical como de la región torácica y lumbar. Si se fijan, estos son elementos comparativos que ustedes tienen que ir revisando. El foramen vertebral de las vértebras cervicales es bastante más triangular. Tenemos la presencia también de forámenes transversos en los procesos espinosos. Las láminas son más largas que anchas, y el proceso espinoso de las vértebras cervicales termina en tubérculos. ¿Se fijan? Es bituberculada, es bífida. Vistas superiores de una vértebra cervical. Esta es una vista anterior. Para destacar en esta vista superior la presencia de los forámenes transversos. Por estos forámenes transversos, ubicados en los procesos transversos, pasa entonces la arteria y la vena vertebral y ramas nerviosas de la rama funcional del sistema simpático. ¿Ya? Características de este foramen vertebral de las vértebras cervicales: es triangular, muy ancho o amplio, y de base de este triángulo hacia el cuerpo vertebral. Eso significa que es de base anterior. Veamos comparativamente cómo el foramen vertebral en las vértebras torácicas es distinto. La vértebra torácica tiene un cuerpo más redondeado, más grande, más voluminoso, como lo vemos en esta vista lateral.
Vean que los procesos articulares, que son los que están aquí, superiores y los inferiores, son mucho más verticales y por eso también ofrecen mayor estabilidad y menos movilidad a la zona torácica. Y aquí aparece algún elemento importante de las vértebras torácicas que tienen caras articulares para los cuerpos vertebrales. ¿Ven? Veo que se está integrando algún estudiante, así es que voy a seguir hablando para que le demos continuidad a la grabación y después lo puedan revisar. ¿Bien? Estoy hablando aquí, comentando de las vértebras torácicas. El cuerpo, una de las características, producto de la evolución, porque la médula en esa zona tiene una disposición más cilíndrica, la médula espinal, el cuerpo entonces, el foramen vertebral en las vértebras torácicas más bien redondeado. Y le mencionaba que característica de la vértebra torácica es que presenta facetas articulares o carillas articulares para las costillas. Estas carillas articulares las observamos tanto a nivel de los cuerpos vertebrales como en los procesos transversos. Vamos a ver después, cuando revisemos la región del tórax, cómo se relaciona una costilla articularmente tanto con el cuerpo y con el proceso transverso. Comparativamente, el pedículo en una vértebra torácica, dice, en su borde inferior presenta una incisura de escotadura, las láminas son bastante más verticales y su proceso espinoso es mucho más, como dice ahí, forma prismática, triangular, y se empieza a observar una disposición bastante más inferior, oblicua hacia abajo. Esa es una de las características del proceso espinoso de las vértebras torácicas. Si se fijan, repasando un poco lo que ya habíamos comentado, sus procesos articulares, tanto superiores como inferiores, son bastante más verticales, muy notorios y que le confieren mayor estabilidad a la columna vertebral. Este foramen vertebral es más pequeño y casi circular, comparativamente con el nivel cervical y con el lumbar, como lo vemos ahora. Las vértebras lumbares son mucho más voluminosas, soportan más peso, su cuerpo vertebral es bastante más grande. Se describe que tiene una forma más bien de un riñón, reniforme se le llama esta forma, del cuerpo vertebral lumbar. Vean que su proceso espinoso es más corto, pero es más alto. Y esta característica también se proyecta a la zona de las láminas, son más altas que anchas. Su proceso espinoso es cuadrilátero. ¿Bien? Tenemos el foramen vertebral nuevamente tomando una forma de tipo triangular. Los procesos articulares superiores de las vértebras lumbares se dirigen, son excavados, tienen una zona de profundidad y esa excavación se dirige hacia atrás y hacia adentro. En cambio, los procesos inferiores se dirigen o están dirigidos u orientados hacia adelante y hacia afuera. Y aquí podemos entonces comprender cómo estas vértebras lumbares son mucho más grandes, más voluminosas, soportan más carga. Estamos ya hacia la zona de transición de articulación con la columna, la zona del sacro y coxis. El foramen vertebral de las vértebras lumbares retoma la forma triangular. Se describe a diferencia de la forma triangular de las cervicales, que este tiene una forma más bien de un triángulo equilátero. ¿Ya? Algunos textos hablan del triángulo isósceles en las vértebras cervicales, que sería una diferenciación. La médula espinal no está en toda la longitud o al interior de la columna vertebral, sino que se llega prácticamente hasta el nivel de la vértebra lumbar 2. Y de ahí hacia abajo se proyectan las raíces que constituyen o configuran la cola de caballo, la caudequina del sistema medular. Algunos elementos accesorios y característicos de las vértebras lumbares es que justamente presentan, como dice ahí, procesos mamilares o tubérculos mamilares.
¿Mm? Estos se disponen uno a cada lado por fuera del proceso articular superior. Es una característica. Y tiene tubérculos accesorios o procesos articulares accesorios que son inconstantes, no siempre van a estar descritos, y cuando están presentes se ubican por detrás de la raíz de los procesos transversos. Si quisiéramos forzarlos, debieran estar allí prácticamente. Ahí donde estoy señalando. ¿Cómo reconocemos el segmento al cual pertenece una vértebra? Teniendo claro los elementos diferenciadores. Por ejemplo, aquí esta es una vértebra, podemos decir que una vértebra cervical. ¿Por qué? Porque tenemos su proceso transverso, o sea, su proceso espinoso bífido. Vemos su proceso transverso con forámenes. ¿Ven? Voy a avanzar un poco más rápido. Si vemos aquí la presencia de caritas o carillas articulares o facetas articulares en el cuerpo y en el proceso transverso, es una vértebra torácica. ¿Se fijan? El sacro es el conjunto de 5 vértebras que están fusionadas y que al estudiarlo lo describimos como una estructura de aspecto triangular, que tiene forma de cuña, lo que dice el texto. Forma parte de la pelvis y le confiere estabilidad a la pelvis. En su cara o región o superficie anterior o ventral, dice ahí, y dorsal presentan 4 pares de agujeros. Voy a volver al anterior. ¿Se fijan? Tanto observados por la zona anterior como por la posterior. Estos agujeros, que son los forámenes sacros, tanto anteriores y posteriores, permiten entonces la salida de los nervios, en este caso raquídeos. ¿Se fijan? Aquí estamos mostrando los forámenes sacros en una vista anterior. Ahí su nombre. Aquí vemos la zona de fusión, estas crestas transversas, y aquí se está esquematizando la articulación con el último segmento de la columna, que es el coxis. ¿Ven? Dice, después de los 20 años de edad se observan 4 líneas transversas en la cara anterior del sacro que corresponden a la fusión de las vértebras sacras. Si observamos por posterior el sacro, vemos varios elementos destacados como son estas salientes, denominadas las crestas sacras. Fíjense que la línea media, esto que está aquí, se denomina cresta sacra, que es justamente la unión o la fusión de los procesos espinosos. Si observamos por lateral a los forámenes sacros posteriores, es decir, por acá y por acá, describimos las crestas sacras laterales. Representan estas crestas sacras laterales la fusión de los procesos transversos de las vértebras superiores con las inferiores. Y si miramos entre la cresta sacra media y los forámenes sacros posteriores, como estoy mostrándolo acá, esta saliente que está observada acá y aquí se denomina cresta sacra intermedia. Estas crestas sacra intermedias representan entonces la fusión de los procesos articulares de las vértebras sacras. En esta misma vista posterior vemos cómo en la zona más inferior del sacro hay una abertura denominada el hiato sacro. Tiene esta forma de una V invertida. En esta vista superior del sacro vemos cómo la zona alta o superior se denomina la base. Está formada por la cara superior de la primera vértebra sacra, que es todo esto. Y reconocemos incluso en esta zona de la base una zona media y unas zonas laterales, denominadas las alas del sacro, las laterales. Y esta zona, la primera vértebra sacra, se articula con la última lumbar, que es la quinta lumbar. Como lo vamos a ver en esta diapositiva siguiente, estamos viendo aquí la zona de articulación de la quinta lumbar con la primera vértebra sacra.
Y hablamos entonces de la zona lumbosacra. Como dice la diapo, el sacro sostiene la columna vertebral y forma la parte posterior de la pelvis. Con la quinta vértebra lumbar forma el ángulo lumbosacro. El promontorio o ángulo lumbosacro es toda esta zona superior de la cara superior del sacro. Este ángulo lumbosacro que estoy tratando de esquematizarlo con este movimiento está más aumentado en la mujer que en el hombre. ¿Ya? Ya, veo que se siguen conectando, así que vamos a seguir hablando para ir terminando esta presentación. Y después ya retomamos y hacemos conversaciones sobre los otros temas. El borde anterior de C1, si se fijan, se articula con L5, dijimos que forma el promontorio o ángulo lumbosacro o ángulo de los tocólogos. Permite este ángulo, dice ahí, se utiliza en pelvimetría cuando se hace estudio del desarrollo de la pelvis, se mide para determinar un ángulo o diámetro conjugado diagonal, que son valores que los vamos a ver cuando veamos pelvis con más detalle, no lo vamos a preguntar en esta etapa porque requiere un poquito más de especificidad, pero para comprender que cada posición anatómica, eh, cada forma estructurada que nosotros describimos en anatomía, sirve para el estudio del cuerpo y para establecer rangos de normalidades o valores normales o valores anormales, ¿ya? Y que nos permiten anticipar entonces a partir de estos valores condiciones de seguridad o de riesgo para ciertos procesos. Como estamos en generalidades, vamos a hablar bastante rápido de algunas características del sacro. Si se fijan, lo estamos observando en una vista lateral. Presenta unas caras que tienen forma de una orejita, por eso se llama caras auriculares del sacro. Esta es la cara que articula con los huesos coxales de cada lado. Aquí se establece una articulación entre el sacro y la región ilíaca del hueso coxal, por eso se llama articulación sacro-ilíaca. Aquí estamos viendo entonces la cara auricular del sacro. Dice, en un punto de esta superficie de la carita auricular del sacro se presenta el tubérculo de nutación del sacro. Ese tubérculo es más bien un punto que se observa que permite actuar como un pivote o como un punto pivote en los movimientos que va a presentar el sacro hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Esos son los movimientos de nutación, de adelantamiento y de contranutación cuando se desplaza hacia posterior. ¿Mm? Dice ahí, tubérculo de nutación del sacro sirve de eje a los mínimos movimientos de retropulsión del sacro en el periodo expulsivo del parto vía vaginal. ¿Qué más dice esta diapositiva? Dice, en la cara lateral, por detrás de la carilla auricular, aquí donde se está mostrando en esta flechita, se presenta una zona irregular denominada, ¿cierto?, fosa cribosa del sacro. Vamos a ver que en osteología todas las zonas que presentan muchas irregularidades son zonas de inserción, ¿ya?, de tendones, de músculos, y por lo tanto es una señal de que se está ejerciendo en esta zona del hueso y superiostio mucha tracción, mucha fuerza. Y las últimas diapositivas son para describir algunos elementos más bien de exploración y utilidad, cómo se revisa nuestro cuerpo desde el punto de vista de exámenes clínicos generales. Ustedes van a aprenderlo con mucho más detalle, pero hay una sistematización, hay un orden, ¿ya? El cuerpo, el examen clínico consta de mucha observación y luego pasamos a tocar, a palpar el cuerpo. Podemos generar en el cuerpo también, valorar la normalidad a través de generar sonidos, golpear, percutir. Esa es la percusión. Generalmente la percusión nos permite comprender o valorar la normalidad o anormalidad de alguna cavidad por la sonoridad que genere esa percusión. Y la auscultación es escuchar con elementos externos o con la orejita directa sobre el cuerpo o con elementos de amplificación como son los fonendoscopios o los estetoscopios.
Otro método de exploración del esqueleto en este caso es a través de las radiografías. Fíjense que las radiografías es un método muy usado todavía porque es muy barato, ¿ya? Y que nos permite a partir de estas imágenes obtenidas con los rayos Röntgen, rayos X, eh, interpretar cómo está la configuración del tejido, ¿ya? Las radiografías, por lo tanto, se utilizan fundamentalmente para explorar tejido óseo, elementos duros del cuerpo. Los elementos blandos, como los tendones, si ya estuvieron leyendo el PDF de músculo, los tendones y los nervios no van a generar una imagen muy completa en una radiografía, por lo tanto se utilizan otros medios, como medios de sonido, para estudiar esos tejidos. Los huesos sí generan imágenes bastante definidas y por lo tanto las radiografías es el método de elección para el estudio de los huesos. Y a partir entonces de estas imágenes radiológicas podemos interpretar una serie de desarrollos normales o anormales, ¿ya? Aquí podemos ver cómo, ¿cierto? Tenemos una pelvis completamente articulada, relacionándose con su cabeza femoral, por un lado, y vemos cómo hay una diferencia o simetría. Esto es netamente radiología, ¿ya? No los quiero confundir o perder mucho, solo quiero mostrar o mencionar algunos elementos generales. A partir de la radiología nosotros podemos entonces comparar o decir que algo está en desarrollo normal o en desarrollo anormal. Necesitamos para introducirnos a la radiología primero conocer la anatomía. Entonces no quiero que se confundan y en el paso práctico también vamos a hacerlos trabajar mucho con el análisis de imagen, pero comprendiendo que la imagen es un complementario para el conocimiento macroscópico. ¿Ya? Yo no puedo inferir llegar a ninguna conclusión si no conozco la anatomía macroscópica primero. ¿Ya? Puedo decir que aquí hay una diferencia entre la cabeza de este fémur y este fémur, pero primero tengo que conocer las características normales del fémur. ¿Se entiende? Aquí, por ejemplo, igual estamos mostrando una lesión perióstica que en esta imagen radiológica podemos observar. Y ese tipo de lesiones pueden ser de varias características, ¿ya? Pueden ser uniformes o pueden ser irregulares, pueden ser sólidas, pueden ser compactas o pueden presentar distintas variaciones o láminas, sólidas o de una sola lámina, o pueden presentar muchas láminas, como es el aspecto de una cebolla, que ustedes las ven que tienen como varias capitas, ¿ya? Las lesiones del periósteo también pueden presentar espículas, como dice ahí, en forma de un sol, o pueden presentar formas de triángulos, ¿ya? Son variantes solamente. No estamos haciendo una clase de patología. Si se fijan aquí vemos una variación, una tumoración, donde vemos una imagen mucho más radiolúcida. Solo para mencionar cómo podemos observar algunas, aquí vemos algunas zonas de espículas. No se compliquen porque ustedes no tienen que ir a diagnosticar en radiología todavía, solo estamos mencionando algunas de las formaciones, ¿ya? Algunas de las características que producto de estudiar el hueso, los huesos del esqueleto, podemos observar. Aquí esta imagen radiológica nos muestra justamente un cuerpo en desarrollo. Aquí volvamos a mencionar los cartílagos de crecimiento que tenemos acá observados, aquí también. ¿Se fijan? Esa es una de las características que podemos describir en radiología. Podemos a partir entonces de la imagen radiológica confrontar y confirmar la normalidad o anormalidad de las estructuras, ¿ya? Primero, para poder hacer diagnóstico, vuelvo a repetir en esto, quiero ser bien majadero, para poder hacer diagnóstico radiológico necesitamos conocer la anatomía. Les pido que no se salten la etapa del conocimiento macroscópico y descripción estructural de superficie de los huesos, de los músculos y de los nervios y vasos. ¿Ven? Aquí podemos ver, claro, la porción distal del fémur, los cóndilos femorales, podemos ver la rótula o patela, la tibia con un movimiento un poquito en hiperextensión,
pero primero necesito conocer la normalidad para poder decir eso. Vean cómo la radiología nos permite ver una gran anormalidad en el desarrollo de la columna vertebral. Esta es una vista, una observación en un plano frontal, y por lo tanto vemos desviaciones laterales de la columna. Estas son las escoliosis. Bien. Pero cuando veamos columna vamos a ahondar en los movimientos y en las curvaturas normales y anormales. Esto solo para mencionar que la radiología nos permite estudiar fundamentalmente tejido óseo, porque la imagen que se configura es una imagen bastante más definida y regular. Ahora, cuando queremos ser mucho más precisos y ahondarnos en el espesor, en la parte interna del hueso, podemos usar estos métodos de formación de imágenes como son la tomografía axial computarizada. La tomografía axial computarizada siempre nos va a mostrar el cuerpo en planos, en cortes, ¿ya? Esta es una vista del cuerpo, es como si tuviéramos un plano transversal. Es una vista, en tomografía estos se llaman cortes axiales, pero son planos transversales o cortes transversales del cuerpo. Entonces, aquí estamos viendo parte del hueso. Esta zona más blanca son distintos niveles de hueso. Y esto que se ve como en gris son los músculos. Vuelvo a repetir, aquí la idea es primero conocer la normalidad para poder ir a estudiar por segmentos el cuerpo. Si se fijan, el esqueleto también se puede estudiar con entonces resonancia. La resonancia magnética permite configurar tridimensionalmente el cuerpo, no solo estudiarlo por planos o cortes axiales como lo vemos en la tomografía. La resonancia es mucho más, por decirlo de alguna forma, más llamativa, más novedosa, porque configuramos tridimensionalmente el cuerpo. Como estamos hablando de histología, vemos acá con más detalle los elementos óseos. Vemos la columna vertebral, los cuerpos vertebrales en sus distintos niveles cervicales y en el inicio de la columna torácica. Pero si se fijan, el gran apoyo de la imagenología es a través de tanto de la tomografía como de la resonancia, es de los elementos blandos, el sistema nervioso, los vasos y los ligamentos y tendones se pueden observar bastante mejor con este método. ¿Se fijan? Cuando queremos estudiar ahora elementos blandos, músculos y tendones, nos valemos de imagenología como la ecografía y la ecotomografía. Aquí estamos mostrando cómo se configura una imagen de un músculo y tendones, las porciones distales de los músculos, ¿ya? Entonces, la ecografía y la ecotomografía la vamos a utilizar para tejidos blandos, tendones, músculos, ecografías y ecotomografías. Huesos, radiografías. Sistema nervioso, de preferencia, tomografías, TAC o resonancias. ¿Bien? Eso es un poco la utilidad que tenemos que darle a este análisis. Ahora, si queremos estudiar el sistema óseo propiamente tal, y queremos ver cómo está la configuración más bien estructural, o de calcio, o de minerales en él, es que se hace esta cintigrafía ósea, ¿ya? Se estudia, se toman imágenes del cuerpo y se ve cómo se agrupan distintas organizaciones de minerales en distintas regiones, ¿ya? Y ya estudio mucho más específico del hueso es ver justamente cómo está conformado por segmentos corporales del hueso, los niveles entonces estructurales de él, ¿ya? Esa es una densitometría ósea. Niveles específicos cuando ya hay más sospecha de que haya algún tumor o alguna gran pérdida ósea, vamos a pensar en solicitar una densitometría ósea. Por lo tanto, siempre hay que ir de lo más general a lo más específico. Para estudiar el cuerpo, entonces, no hay que generar grandes estudios de imagen, sino que hay que precisar más bien lo que queremos estudiar, ¿ya? Esos criterios los van a ir adquiriendo y mejorando con el aprendizaje. Aquí vemos una reconstrucción, por supuesto, en 3D del esqueleto óseo,
pero la verdad que esta imagenología es mucho más compleja, más cara, y que podemos prescindir de ella y utilizar radiografías más baratas para un análisis del estudio del aparatoso. Bien, voy a hacer una pausa para que quede grabado como una presentación, indistintamente que algunos se conectaron, ya para que puedan estudiarlo y verlo con más detalle esto. Chicos, los que ya están conectados les aviso, entonces para que funcione lo terminamos la grabación y genero otra clase, porque si no, no va a quedar enganchado, va a ser muy largo, y volvemos a conectarnos. Y a esa clase le voy a poner artrología. ¿Les parece? ¿Están escuchando algunos que están conectados? ¿Sí? Lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, entonces así queda grabado aparte y lo pueden leer o escuchar más cortito. Bien, entonces vamos a cerrar esta sesión y así abrimos la otra con esa característica.